¿Y si te dijera que uno de los hombres más influyentes de la historia comenzó siendo solo un pescador común, impulsivo, imperfecto y lleno de dudas? Antes de convertirse en una figura clave del cristianismo, Pedro no era más que un hombre del pueblo, con las manos marcadas por el trabajo duro y una vida sencilla a orillas del mar. No tenía títulos, no tenía poder, pero tenía algo que lo cambiaría todo. Un encuentro que transformaría su destino para siempre. Esta es la historia de un hombre que falló, que negó, que tuvo miedo, pero que también fue elegido. ¿Cómo alguien tan humano pudo convertirse en la roca sobre la que se edificaría un movimiento que cambiaría el mundo? ¿Qué vio Jesús en el que nadie más veía? Prepárate para descubrir el impactante viaje de Pedro, desde las redes de pesca hasta los momentos más decisivos junto a Jesús. Una historia de transformación, fe y propósito, que quizás tenga más que ver contigo de lo que imaginas. En el contexto del siglo I, la región de Galilea era un territorio marcado por tensiones políticas, dominio extranjero y profundas expectativas espirituales. Bajo el control del Imperio Romano, el pueblo judío vivía entre la opresión y la esperanza de un cambio, anhelando la llegada de un Mesías prometido que restauraría su identidad y libertad. Era un tiempo en el que la fe no solo era una creencia, sino una forma de resistencia y supervivencia. Fue en este escenario donde nació Simón, más tarde conocido como Pedro. Originario de Betsaida y establecido en Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea, su vida giraba en torno a la pesca, una de las actividades más comunes y esenciales de la región. Como pescador, Pedro conocía el esfuerzo físico, las largas jornadas y la incertidumbre de depender del mar. No era un hombre educado en las escuelas religiosas, ni pertenecía a la élite espiritual. Era parte del pueblo sencillo, trabajador y muchas veces olvidado. Sin embargo, dentro de esa aparente simplicidad, había un carácter fuerte, impulsivo y profundamente humano. Pedro no destacaba por su conocimiento, sino por su intensidad, su franqueza y su tendencia a actuar sin dudar. Nadie habría imaginado que, desde ese origen humilde y en medio de un contexto tan desafiante, surgiría una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo. Antes de que su nombre quedara marcado en la historia, Pedro, conocido entonces como Simón, llevaba una vida común, repetitiva y exigente. Sus días comenzaban antes del amanecer, enfrentando el frío del mar de Galilea, lanzando redes una y otra vez, muchas veces sin garantía de éxito. La pesca no era solo su oficio, era su forma de sobrevivir en un mundo incierto, donde cada jornada podía significar sustento o escasez. Simón era un hombre práctico, moldeado por la rutina y la necesidad. Estaba acostumbrado a resolver problemas con sus propias manos, a confiar en su experiencia más que en ideas espirituales profundas. Aunque formaba parte del pueblo judío y conocía las tradiciones, su vida no giraba en torno al estudio religioso, sino al trabajo duro. Era impulsivo, directo y, en ocasiones, dominado por sus emociones. No era el tipo de persona que medía cada palabra, reaccionaba. También cargaba con frustraciones silenciosas, no solo por las noches sin pesca, sino por vivir bajo un sistema que limitaba sus oportunidades. Roma imponía su autoridad, y hombres como Simón apenas podían aspirar a algo más que sobrevivir. Sus sueños, si es que los tenía, estaban enterrados bajo la rutina diaria. Y, sin embargo, en medio de esa vida aparentemente ordinaria, había algo en el que aún no había despertado. Una inquietud, una chispa, algo que lo hacía estar listo, aunque él no lo supiera, para un encuentro que cambiaría todo. Un momento decisivo na vida de Simão não chegou com alarde, nem com sinais grandiosos a primeira vista, mas como uma simplicidade que escondía algo extraordinario. Depois de uma longa noite de trabalho sem resultados, ele e seus companheiros voltavam exaustos. As redes estavam vazias, o corpo cansado, e o coração pesado. Era apenas mais uma dia de frustração repetida, mais uma tentativa sem sucesso. Até que algo aconteceu. Jesus entrou em cena. Sem conhecer profundamente aquele homem, Simão ouviu o pedido estranho, quase ilógico, voltar a lançar as redes. Justamente depois de horas de fracasso. Justamente quando tudo dizia não adianta mais. E aqui nasce o ponto de ruptura. Contra toda lógica, contra toda experiencia acumulada,
Contra toda expectativa humana, Simão decide obedecer. Ele não sabia, mas aquele simples ato de obediencia mudaría tudo. No instante en que as redes foram lançadas novamente, algo impossível aconteceu. O mar respondeu de forma inesperada. As redes começaram a se encher, e não de forma comum, mas de maneira tão abundante que quase se rompiam. Era como se a realidade tivesse sido dobrada diante dos seus olhos. O impossível estava acontecendo. Mas o verdadeiro impacto não foi o peixe. Foi o que aconteceu dentro de Simão. Pela primeira vez, ele percebeu que não estava apenas diante de um homem, mas diante de algo muito maior do que tudo o que ele conhecia. Maior que o mar, maior que o trabalho, maior que sua própria compreensão. E nesse instante, nasce algo profundo. A consciência da própria limitação. O pescador experiente, acostumado a dominar técnicas, leitura do mar e esforço humano, agora se vê pequeno diante de algo inexplicável. É justamente aí que tudo muda. Porque é nesse reconhecimento de fragilidade que surge o chamado. O homem chamado simples, mas definitivo. Deixa tudo e me segue. Redes, barco, rotina, segurança, identidade. Tudo fica para trás. En aquele momento, o pescador comum começa a desaparecer, para dar lugar a algo novo. Ali nasce Pedro. Não apenas o homem seguidor, mas alguém que entraria em uma jornada de transformação profunda, intensa e, acima de tudo, humana. Porque a transformação de Pedro não foi instantânea. Ela foi lenta, dolorosa, real. Seguir Jesus não o tornou perfeito. Pelo contrário, sua caminhada foi marcada por altos e baixos, momentos de fé extraordinária, e quedas que revelavam exatamente quem ele era. O homem impulsivo, emocional e profundamente humano. Pedro viu o impossível acontecer várias vezes. Ele viu enfermos sendo curados. Viu multidões sendo alimentadas. Viu o mar obedecer a uma simples palavra. E em um dos momentos mais impressionantes, ele mesmo caminhou sobre as águas. Mas também afundou. Afundou no mesmo mar que antes parecia impossível. E por quê? Porque olhou para o vento. Porque deixou o medo falar mais alto que a fé. Esse contraste define Pedro. Alguém capaz de crer intensamente, mas também de duvidar intensamente. É justamente isso que o torna tão real. Sua transformação não foi apenas externa. Foi interna. Ele queria ser fiel. Queria ser forte. Queria entender tudo o que Jesus ensinava. Mas ainda não o conseguia. Essa tensão aparece com força em sua vida. Ele declara com convicção que jamais abandonaria Jesus. Mas, em outro momento, diante da pressão, do medo e da ameaça, ele o nega 3 vezes. 3 vezes. Aquele que prometeu lealdade absoluta, agora é confrontado por sua própria fragilidade. E quando o olhar de Jesus cruza como seu após a negação, tudo desaba. Não é apenas culpa, é o colapso da identidade. Porque Pedro não falou apenas em uma acao. Ele sentiu que falou em quem acreditava ser. Mas a história não termina na queda. Na verdade, é aí que ela realmente começa a se aprofundar. Após a ressurreição, Jesus não o rejeita, não o expõe, não o humilha. Ele o procura. E o cenário é simples. À beira do mar, o mesmo lugar onde tudo começou. E ali, Jesus faz uma pergunta que atravessa o coração. Você me ama? Não uma vez, não 2, mas 3 vezes. Cada pergunta toca uma ferida. Cada resposta reconstrói uma parte quebrada. Cada momento desfaz, pouco a pouco, o peso das 3 negações. Não a acusação, a restauração. Jesus não está apenas perdoando Pedro. Está reconstruindo sua identidade. E então vemos o mais profundo de tudo. Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, você ainda tem propósito. Você ainda tem missão. Você ainda não terminou. A partir desse momento,
Pedro nao e mais o mesmo. Ele nao deixa de ser impulsivo de forma mágica. Mas agora existe algo diferente dentro dele. Firmeza. Uma fé que não depende apenas da emoção, mas da experiência de ter sido restaurado. E isso muda tudo. Pedro passa a ser uma das vozes centrais do início da igreja. Aquele que antes tinha medo de ser exposto, agora fala diante de multidões. Aquele que antes negou, agora anuncia. Aquele que antes fugiu, agora lidera. Não porque se tornou perfeito, mas porque foi transformado. Essa é a chave da história. Pedro não foi escolhido por ser forte. Ele foi moldado justamente na sua fragilidade. Ele não representa perfeição. Ele representa processo. Representa queda e recomeço. Representa o tipo de transformação que não apaga o passado, mas o resignifica. E talvez seja por isso que sua história atravessa Jericóes. Porque ela não fala apenas sobre ele. Ela fala sobre nós. Sobre medo. Sobre erro. Sobre recomeço. E principalmente sobre propósito. No fim, a pergunta que fica não é apenas o que Pedro se tornou, mas o que acontece com alguém que decide continuar mesmo depois de falar. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo. Não importa onde você caiu. O que define sua história é o que você decide fazer depois disso. La redención y restauración de Pedro marcan el punto más profundo y transformador de toda su jornada. Después de negar a Jesús 3 veces, no cargaba solo con el peso de un error, sino con la sensación de haber fallado justo en el momento más importante. La culpa, la vergüenza y el silencio pasaron a formar parte de sus días. Aquel que antes hablaba con valentía ahora se veía confrontado por su propia fragilidad. Pero la historia de Pedro no termina en la caída. Adquiere un nuevo significado a partir de ella. Después de la resurrección, Jesús no lo abandona, no lo expone, no lo rechaza. Al contrario, va al encuentro de Pedro. En un momento sencillo, a orillas del mar, el mismo escenario donde todo comenzó. Jesús inicia un diálogo que lo cambiaría todo. 3 veces le hace una pregunta directa. ¿Me amas? Y 3 veces, Pedro responde. No era casualidad. Cada respuesta era como una reconstrucción, un paso para deshacer el dolor de cada negación. No había acusación, había restauración. Jesús no solo estaba trayendo de vuelta a Pedro, estaba sanando su identidad. Y entonces ocurre algo aún más poderoso. Aun conociendo sus fallas, Jesús reafirma su propósito. Pedro no es descartado, es confiado con una misión. Apacienta mis ovejas. Esto demuestra que su historia no sería definida por el error, sino por la transformación que vino después de él. A partir de ese encuentro, Pedro ya no es el mismo hombre dominado por el miedo. Hay una firmeza diferente, una fe madurada por el dolor y la gracia. Su restauración no borra el pasado, pero le da un nuevo significado. Esta parte de la historia revela una verdad profunda. La caída no es el final. Cuando hay arrepentimiento y reencuentro, incluso los mayores errores pueden convertirse en el punto de partida para algo mucho mayor. El propósito y el impacto de Pedro van mucho más allá de su historia personal. Se convierten en parte de algo que atravesaría generaciones. Después de su restauración, Pedro deja de ser solo un seguidor y asume un papel central en la expansión del mensaje de Jesús. Aquel hombre antes inestable ahora se levanta con una valentía sorprendente, dispuesto a hablar, liderar y enfrentar cualquier oposición. En los inicios de la iglesia primitiva, Pedro se convierte en una de las voces más influyentes. En momentos decisivos, es el quien toma la delantera, anunciando públicamente aquello que antes temía declarar. Su fe, antes sacudida por el miedo, ahora se expresa con firmeza ante las multitudes. Ya no habla solo desde la emoción, sino desde la convicción. Su propósito se revela en la misión de fortalecer a otros, guiar comunidades y dar testimonio de lo que vivió. Pedro se convierte en un puente entre las enseñanzas de Jesús y aquellos que comenzaban a creer.
Su liderazgo no se basaba en la perfección, sino en la experiencia. Él sabía lo que era caer, y por eso también sabía cómo ayudar a otros a levantarse. El impacto de su vida se hace aún más evidente con el tiempo. Su mensaje cruza fronteras, rompe barreras culturales y alcanza a diferentes pueblos. Incluso frente a persecuciones, amenazas y riesgos constantes, Pedro permanece firme. Su historia muestra que cuando alguien es verdaderamente transformado, su alcance va más allá de sí mismo. Más que palabras, su propia vida se convierte en testimonio. Cada decisión, cada actitud y cada paso después de su restauración refuerza la idea de que el propósito no nace de la perfección, sino de la transformación. Pedro deja de ser solo un personaje de la historia para convertirse en símbolo de fe, valentía y nuevos comienzos. Su impacto no está solo en lo que hizo, sino en lo que representa, la prueba viva de que una vida común, tocada por un propósito mayor, puede influir en el mundo de manera extraordinaria. El legado de Pedro no está únicamente en los hechos que realizó, sino en la huella profunda que dejó en la historia de la fe y en la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. De un simple pescador de Galilea, se convirtió en una de las columnas fundamentales de la iglesia primitiva, influyendo directamente en la forma en que el mensaje de Jesús sería preservado y transmitido. Su legado está construido sobre la transformación. Pedro representa la posibilidad real de cambio, mostrando que no importa el punto de partida, sino la disposición de seguir, aprender y mantenerse firme incluso después de las caídas. Su vida se convirtió en un ejemplo vivo de fe en acción, no una fe perfecta, sino una fe perseverante. Además, sus palabras y enseñanzas continuaron resonando a lo largo de las generaciones, fortaleciendo comunidades y animando a quienes enfrentan desafíos. Dejó más que discursos, dejó dirección, valentía y esperanza. Pedro también simboliza el liderazgo con propósito. No lideró por estatus, sino por experiencia, entrega y convicción. Su legado no está atrapado en el pasado. Sigue vivo en cada persona que encuentra fuerza para recomenzar, fe para continuar y valentía para seguir adelante, incluso en medio de sus propias imperfecciones. La historia de Pedro nos invita a mirar hacia adentro y reconocer algo esencial. La transformación no es un camino reservado para los perfectos, sino para los dispuestos. No fue elegido por ser el más preparado, el más sabio o el más fuerte, sino porque, aun con sus fallas, decidió seguir adelante. Pedro nos muestra que equivocarse no nos define, sino la forma en que respondemos a nuestros errores. En su camino vemos miedo, impulsividad, caída, pero también vemos valentía, arrepentimiento y un nuevo comienzo. Y quizás sea precisamente ahí donde su historia más se conecta con nosotros, en la imperfección. ¿Cuántas veces nos hemos sentido insuficientes, inseguros o incapaces de avanzar? ¿Cuántas veces hemos pensado que ya hemos fallado demasiado como para intentarlo otra vez? La vida de Pedro confronta esas ideas. Demuestra que el punto más bajo puede convertirse en el inicio de algo mucho mayor. El verdadero mensaje no está solo en lo que Pedro llegó a ser, sino en el proceso que lo llevó hasta allí. Un camino construido entre aciertos y errores, pero guiado por un propósito que nunca lo abandonó. Al final, su historia nos recuerda algo poderoso. No importa dónde estés ahora, lo que realmente importa es lo que decides hacer a partir de aquí. Y ahora te hago una pregunta. ¿En qué parte de esta historia te encontraste? ¿En la duda, en la caída, o en el deseo de empezar de nuevo? Si este mensaje te habló, no dejes que termine aquí. Comparte este video con alguien que también necesite recordar que todavía hay esperanza, incluso después de los errores. Deja tu comentario. Quiero saber qué fue lo que más te tocó en esta historia de Pedro. Y si quieres seguir explorando historias profundas como esta, que revelan verdades capaces de transformar vidas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque la próxima historia puede ser exactamente la respuesta que estás buscando.